Mercedes. Bienvenida, Mercedes. Mercedes Salvador Torres estudió en la Universidad Iberoamericana de Monterrey, hizo su maestría en Derecho Humano, Desarrollo Humano, y también estudió en la Fundación Elizabeth Kubler-Ross de México, aquí en Monterrey. En ella hizo el diplomado en tanatología. El día de hoy, pues, nos va a acompañar y nos va a instruir, nos va a ayudar a superar estas pérdidas que de alguna u otra forma hemos venido teniendo. Ese es el sentido de la tanatología. Bienvenida, pues ahorita se están empezando a conectar, esperemos que sea un mayor número, y pues es todo, los micrófonos son todos tuyos. Gracias. Gracias, Rodinaldo. Les voy a compartir mi pantalla para empezar la conferencia, y tú me das la señal, Rodinaldo, si ya empiezo o esperamos a tu señal, yo empiezo. Pues yo considero, podemos empezar de una vez y que conforme vayan llegando, pues se van incorporando, ¿verdad? De acuerdo. Okay. Gracias, bienvenidos a la conferencia de tanatología, el arte de acompañar. ¿Sí? En este espacio, ¿sí? Voy a hablar sobre lo que es la tanatología y cómo poder acompañar ante una pérdida específicamente de muerte, ¿no? Empezamos, gracias por estar aquí. Es importante que hagáis lo que en verdad os importe. Solo así podrás bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Elizabeth Kubler-Ross. Lo voy a buscar en mi teléfono. Como vimos en el video, a través de nuestra vida, de lo que consideramos una vida normal, nacemos, convivimos con nuestros padres, encontramos el amor en una pareja, formamos una familia, ¿sí? También por ahí veíamos una graduación, un logro en los estudios, ¿sí? Veíamos también el partir de los hijos, ¿sí? Y al final del tiempo, solos con nuestro alma, cruzamos el umbral, ¿no? Entre la vida y la muerte. En este video representa todas las pérdidas que tenemos a lo largo de nuestra vida. No específicamente la muerte, ¿no? Sino que en cada una de nuestra existir o de nuestras vivencias, ¿sí? Nosotros tenemos pérdidas, ¿sí?
Igual incluso todos los días experimentamos estas pérdidas conforme perdamos algo, ¿no? En el sentido, la tanatología se refleja o nos lleva a estudiar el umbral entre lo que es la transición de la vida a la muerte. La tanatología, su nombre viene de la etimología griega, ¿sí? Donde nos convoca Thanos, ¿sí? Thanos es el dios de la muerte, ¿sí? Pero de una muerte serena, de una muerte no violenta. Y se conjuga con la palabra logos, que es un tratado, ¿no? Compuesta la tanatología nos lleva a decir el tratado de la muerte. Pero vuelvo a recalcar de la muerte no violenta, ¿no? En la etimología griega, Thanos era hermano de hipnos, ¿no? Que es la parte del hipnosis, que es el sueño, ¿sí? Sueño también no violento. Entonces, específicamente esta ciencia, porque ya es una ciencia de la tanatología, inicia explicándonos lo que es el proceso de la muerte, ¿sí? Y su línea, ya cuando vayamos a dejar esta parte de la vida, para poder cruzar hacia allá. Lo que es la muerte literal es un pues apagado o un dejar de funcionar nuestro cuerpo físico. Todos nuestros sistemas biológicos dejan de funcionar para poder nosotros hablar de que una persona está muerta. Pero dentro de todos estos sucesos y a lo largo de todos los tiempos, pues la muerte implica mucho más en un ser humano. En este sentido, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar aquí, ¿sí? Vamos a explicar un poco lo que es el duelo, las etapas del duelo, ¿sí? Vamos a ver por encimita lo que es un duelo complicado, ¿sí? Un cuidado paliativo, que es de las personas que ya están al filo de la muerte, y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. El marco teórico que se apega a esta presentación, ¿sí? Es de Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? En esta persona que fue un parteaguas entre lo que es todo el acompañamiento o todo lo de hablar sobre moribundos, o también se atrevió a ir a un hospital psiquiátrico a acompañar a las personas ya en este proceso de locura y también en el umbral de la muerte. Entonces, toda esta teoría está basada en los estudios de esta doctora, Elizabeth Kubler-Ross, y también de una psicóloga, Alba Payás, ¿no? Que es el modelo integrativo relacional, que es todos los conceptos que aquí en esta clase les voy a explicar. Muy bien, aquí, como les explicaba, la tanatología estudia el proceso en sí de cuando una persona muere, ¿no? Estamos validando la pérdida de la vida, ¿sí? En el sentido, esta pérdida o este momento en el que muchos o todos los seres humanos nos hemos enfrentado, ¿sí? Nos habla las condiciones en las que se da esta muerte. Cuando dejamos de tener la presencia física de esa persona, ¿no? Al nosotros conocer la noticia es cuando empieza toda la afectación para nosotros dentro de nuestro cuerpo y de nuestra mente y de nuestra salud emocional. Aquí, como ya les explicaba la tanatología, ¿no? En ese sentido, ¿de qué trata? También nos dice que está condicionada cómo vamos a vivir este proceso de duelo, ¿sí? El duelo es un proceso integrativo de todos los conceptos o todo lo que estamos nosotros rodeados en nuestro día a día, ¿sí? También sabemos que la muerte es inesperada, ¿no? Llega a nosotros en un momento inesperado, y pues sí tenemos que ver todos los factores que hay alrededor. No sé si me ayudan a ponerle mute, por favor. Gracias. Como les explicaba, esta parte de la tanatología, tenemos que ver todas las condiciones dentro de la naturaleza de la muerte, ¿sí? ¿Qué es esto? Lo único universal que nosotros sentimos al momento de la muerte, ¿sí? Es el dolor.
Todo mundo siente un dolor por una pérdida, ¿sí? Irremediablemente. Este grado de dolor va a estar determinado por todas las condiciones que hay alrededor de nosotros, ¿no? Por nuestra condición social, ¿sí? Por nuestras costumbres y rituales, ¿sí? Aquí en esta parte de la cultura entra la religión, ¿sí? En el sentido de estarlo ligando a si somos o profesamos alguna religión en particular, ¿sí? También entra en la persona y en qué parte de la familia es, ¿no? Si es el papá, si es la mamá, si es el hijo mayor, si es el hijo menor, ¿sí? Todas estas condiciones entran para nosotros determinar el grado de afectación de la pérdida, ¿sí? Otro dimensión o otra estructura que tenemos que ver nosotros también es la naturaleza de la muerte, ¿sí? Si fue una muerte violenta, inesperada, ¿sí? Si fue una muerte que ya llevaba mucho tiempo enfermo la persona y al final fallece, ¿no? O igual incluso, pues ahorita que está muy de moda el COVID, ¿no? Con esta pandemia que nos ha venido a romper toda la parte de las estructuras, ¿no? Que la muerte está, pues igual incluso afectando a muchas familias en un mismo sentido, ¿no? Una familia tiene la pérdida de muchas personas, entonces eso es lo que hace complicado un duelo. En esta parte de la complicación de los duelos, ¿sí? Un factor muy importante es la red social, ¿sí? ¿Qué tanto nosotros estamos vinculados a alguien más? ¿Qué tanto tenemos nosotros el apoyo de ese alguien más para que pueda soportar que vamos a empezar? En esta red social se incluyen los amigos, se incluyen las actividades que yo tengo como trabajo, como la iglesia o como algún otro círculo cercano que tenga yo para poder ayudarme o apoyarme en este proceso del duelo, ¿sí? Y también es muy, muy importante, y aquí está también manifestado, qué tan maduro soy yo para procesar también las emociones, en qué momento de mi vida me encuentro, ¿sí? En el que tengo un proceso de emociones que estoy bien conmigo mismo, ¿no? Ahorita la palabra que se me viene a la mente es el autoconocimiento, ¿no? Qué tanto yo reacciono a los eventos fortuitos que me impactan en todas mis emociones, ¿no? Entonces también aquí el proceso mental y de maduración entra un punto muy importante para cómo afrontar esta pérdida. El vínculo diferenciado, ¿sí? Esto se refiere a que me tengo que ver yo primeramente como una persona, ¿sí? Como una persona que está pasando por una situación muy, muy dolorosa, como es la pérdida de una persona, ¿sí? Pero también quién está a mi alrededor. Es muy importante considerar a las personas que también están pasando por esta pérdida, ¿no? Si es mi familia, si hubo la pérdida de un integrante, pues muy, muy importante para todos, que pudiese ser la mamá o el papá, ¿no? O solamente se refiere a mí de la pérdida de mi esposo, de mi hijo, ¿sí? Entonces ahí en ese sentido también tenemos que darnos cuenta o que acompañar en este sentido para poder estructurar todas las dimensiones y poder acompañar a la persona, ¿sí? Referenciándome un poquito a la tanatología, las personas que somos tanatólogas nos referimos al arte de acompañar, ¿sí? Porque precisamente a través de todas estas dimensiones, sí, vamos a dar apoyo y acompañamiento a la persona que está sufriendo la pérdida. Y esta rama de esta ciencia también se enfoca a las personas que están sufriendo alguna enfermedad terminal o que están muy cerca de dar ese paso hacia la muerte, ¿no? Es muy importante conocer todas estas dimensiones para poder nosotros dar un mejor acompañamiento y sobre todo para poder integrar en la vida, ¿sí? Cuando la muerte esté cerca. Ese es el principal objetivo. Muy bien, aquí Elizabeth en su libro de La Rueda de la Vida, ¿sí? nos referencia mucho de qué es morir, ¿no? De qué es morir y sobre todo el comprender y el entender nosotros en el sentido
de darnos cuenta que la muerte es universal, ¿sí? O sea, de entender primero que nos pasa a todo mundo, ¿sí? Que es un tema muy difícil, de tratar, igual incluso entre familia o entre nuestros círculos sociales es muy difícil tratar este tema, sí, pero es universal en el sentido de no tomarlo normal, pero sí de empezar a pensar y a sentir y a reflexionar en lo que es la muerte. Nos da también las etapas de la muerte en el sentido del nivel físico, como les decía, que es un apagado de todas las funcionalidades del cuerpo, ¿no? De cuando morimos, ¿sí? Pero también depende de nuestra religión, ¿sí? Trascender o decir la muerte espiritual. ¿Qué pasa con el alma, ¿sí? Después de la muerte? Esto ya es una creencia de cada quien, depende de la religión que nosotros profesamos, pero sí es un hecho que es importante pensar en esta situación o en esta pérdida tan, pues que es un golpe tan duro y con un dolor inmenso, ¿no? que tenemos en esta situación. Y sobre todo, el dolor es universal, ¿no? Independientemente si la persona vive en México, en Europa, en cualquier parte del mundo, se va a sentir ese dolor cuando alguien cercano y afectivo a nosotros muere. Y la importancia de compartir el dolor, ¿sí? Aquí el punto de compartir el dolor es tener a alguien cercano, ¿sí? En el que nosotros podamos platicar este acontecimiento. No necesariamente tiene que ser un tanatólogo. Nosotros nos referimos a una persona que está cercana a nosotros y al menos nos ha pasado que conocemos a alguien que nos dice, qué bonito es platicar con esta persona, o qué bonito es expresarle a esta persona lo que yo necesito, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos el acompañamiento, ¿sí? Sentimos que esa persona nos escucha, que esa persona nos da alegría, igual incluso ni siquiera nos puede decir nada, pero el solo hecho de estar acompañado de esa persona, ¿sí? Nos comparte el dolor. Entonces, parte importante de este proceso es compartirlo con alguien que esté cercano a nosotros, y sobre todo ya si se complica este proceso de duelo de muerte, buscar ayuda para un profesional, ya sea como un tanatólogo o ya un psicólogo si se llega a complicar el duelo. En esta parte de los estudios de la muerte que hizo Elizabeth, encontraba muchas similitudes ya en los moribundos que ella estaba viendo. Y la referencia más recurrente era la empatía o solamente acompañar, el escuchar, ¿sí? Ella nos enseña lo valioso que es estar atentos, ¿sí? A una persona que ya sabemos nosotros que está al final de su vida. Podríamos hablar igual incluso de un anciano, pero al menos no hay un momento exacto que una persona por ser anciana vaya a morir. Eso no está escrito ni está determinado. El único punto que se da es que ya está muy, muy, muy anciano, entonces ya tiene más probabilidades de morir. ¿No? Pero la muerte se presenta en cualquier edad y en cualquier circunstancia. Entonces aquí estas similitudes y esta aplicación de la empatía o este acompañamiento, ¿sí? No, tiene que ser el día a día con nuestra familia, precisamente para poder disfrutar a la persona, ¿no? Y poder estar con ella, ¿sí? Ahorita en vida, precisamente para cuando se llegue este duelo, nosotros tener recursos de esa persona para poder afrontarla. Y sobre todo, toda esta empatía y esta similitud se encuentra en las enfermeras. ¿Sí? Elizabeth Kubler-Ross resalta esta noble profesión precisamente por toda la vivencia que ellos tienen con su trabajo. Las enfermeras hacen un trabajo de estar cerca del enfermo, de estar cerca de la persona moribunda, que están muy ricas en cuanto a conocer, ¿sí? Desde un momento ya crítico, acompañarlos a través de la muerte. Resalta Elizabeth que no hay mejor regalo de una persona hacia otra. Si nos llega a tocar una circunstancia de muerte, que es tomarle de la mano a la persona y acompañarlo en ese tránsito, cuando da el último suspiro hacia la otra vida o la despedida de esta.
es ese momento tan, pues tan importante para una persona, tanto como el que lo presenta, ¿no? Y esto se puede presentar en cualquier momento, en cualquier accidente, en cualquier circunstancia de nuestra vida que nosotros podamos presenciar. Ese es lo valioso, ¿no? Poderle dar a la otra persona ese viaje o esa despedida solamente con tocarlo. Ese es el mejor regalo que se puede dar a cualquier persona. Y esto nos lleva, ¿sí?, a los otros puntos, ¿no? De mirar, tocar y comer. ¿Por qué resalta estos verbos, Elizabeth? Precisamente por la importancia que es o lo significativo que es para dos personas encontrarse y acompañarse en la mirada. Nuestro proceso de ayuda en una persona que esté en duelo, cuando vamos a un funeral, ¿sí?, de un amigo o de una persona cercana, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos, el contacto, es la mirada y el abrazo, ¿sí? En ese sentido, le estamos diciendo aquí estamos, y le estamos diciendo que lo comprendemos, ¿sí? Recuerden, el dolor es universal. Quizá no son las mismas circunstancias, quizá haya muchas diferencias en cuanto a cómo se están dando la muerte. Sin embargo, el dolor y lo significativo de una mirada y de un abrazo, eso es universal también, ¿no? Es muy importante poder nosotros hacer ese acercamiento. Y pone el término comer precisamente por el regocijo que hay entre una mesa de cocina, ¿no? Entre una mesa y una comida compartida con alguien más, ya sea con la familia, con un amigo o con el otro, ¿no? En este sentido de estar comiendo o alimentando también nuestra alma con la compañía de alguien más. Ese es el sentido, la importancia que da de comer en el punto de encontrar el apoyo. Si se fijan aquí, todavía no hablamos de qué pasa cuando nos dan la noticia de una muerte o cuando tenemos esa pérdida. Pero sí estamos hablando de lo importante que son las acciones que día a día debemos vivir precisamente para poder en un momento dado pues salir fuertes de esa experiencia, ¿no? Y el otro punto de aprender de la muerte, en ese sentido, pues como ya les decía, es un tema muy difícil para poder tratar, igual incluso dentro de nuestra familia, con nuestra pareja o con nuestras personas más allegadas, ¿no? Es muy difícil y duele mucho hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque precisamente, al menos la mayoría hemos pasado por una circunstancia, por una etapa de muerte, la pérdida de alguien muy querido, que nos duele, ¿no? Nos duele afrontar esta realidad, ¿no? Que en un momento dado nos va a ayudar a superarla. Obviamente que esto es poco a poco y con un determinado trabajo. Aquí en el acompañamiento tanatológico no se habla de tiempo. Es una creencia errónea que el duelo dura tanto tiempo, ¿no? No, depende de la persona y de todas las dimensiones que les hablaba al inicio. Dentro de la experiencia del duelo, ya cuando nosotros tenemos una pérdida, ¿sí? Ya hemos estado si hemos estado en esa situación, ¿sí? El sentimiento que nos genera esa pérdida de la relación, ¿sí? Primeramente se viene con nosotros, ¿no? ¿Cuál es el impacto hacia nosotros y hacia perder ese vínculo, sí, con la persona que se nos está muriendo o que se murió, que se nos murió? Esa es la palabra, ¿no? ¿Qué significaba para mí? Si era mi mamá, si era mi papá, si era mi hermano, si era un amigo, si era un vecino, si era un compañero de trabajo, ¿no? Si era alguien a quien yo admiraba, ¿sí? Si era a lo mejor un famoso, si era cualquier persona, o igual estas noticias que nos llegan ahora todos los días, ¿no? Del índice de muertes que ha habido por esta enfermedad del COVID, ¿sí? Todas estas noticias nos llegan, ¿sí? Y dependiendo de nuestra sensibilidad hacia eso, es como vamos a reaccionar, ¿no? En ese sentido, vemos primero a nosotros mismos qué nos está pasando
y después vemos hacia los demás, ¿no? Hacia con el otro, ¿sí? ¿Cómo nos afecta esta pérdida? Y sobre todo después de la pérdida, ¿sí? ¿Cómo vamos a desligar lo que nosotros hacíamos con esa persona? Se viene dentro de nuestra mente todo lo que vivíamos con esa persona y qué es lo que vamos a hacer cuando esa persona ya no está, perdón. ¿Por qué? Porque se rompe, hay esa ruptura del vínculo afectivo y es qué vamos a hacer con esto que hacíamos o que teníamos con ella. Se nos quedan las manos vacías entre qué es lo que vamos a seguir experimentando en esta parte de la pérdida. Cuando viene esta noticia o esta pérdida, empieza dentro de nuestro cuerpo pues la vivencia multidimensional. Nuestro cuerpo podemos reaccionar, nos podemos sentir débiles, hay personas que se enferman, hay personas que nos afecta que no podamos continuar, ¿sí? Hay muchas emociones, muchos pensamientos, todas las creencias, ¿sí? Igual incluso hay un momento en el que se tiene el shock, ¿no? De la primera noticia, de qué está pasando, de cómo voy a reaccionar. Entonces, aquí nuestro cuerpo tiene memoria de todas estas reacciones que está tomando, que se está registrando, ¿no? Sin embargo, pues es muy, muy fuerte todas estas emociones de esta pérdida que necesitamos ayuda o apoyo, ¿no? No voy a hablar de los primeros días en el que nos pasa esta pérdida, porque como bien saben, pues son también aspectos pues económicos, legales, de trámites, de procesos que hay que llevar a cabo con esta ruptura, ¿no? Entonces, en este momento vivencial, ¿sí? Lo que se está enfocando es cuando nos dan la noticia de la pérdida de alguien querido, ¿no? Aquí es donde viene el proceso del acompañamiento, ¿sí? Porque todo este proceso se vive solo, se vive acompañado de acuerdo a las circunstancias que tenemos alrededor. Muy bien, y hablamos de este proceso del duelo, ¿sí? En este proceso de duelo con estas teorías, ¿sí? No hay etapas continuas, no hay algo que nos diga, vamos a salir de aquí en 3 meses, vamos a salir de esto, lo vas a vivir en 4 años, lo vas a vivir así. No hay una secuencia de las etapas de un proceso de duelo, ¿sí? Estamos hablando de la pérdida de un ser querido, de la pérdida de alguien significativo para nosotros, ¿sí? Entonces, aquí la doctora Elizabeth y Alba Payas nos dan 4 estados, fases o dimensiones, ¿sí? En la que nosotros podemos regresar, ¿sí? O estar dentro de este dolor que estamos nosotros presentando, ¿no? El primero que nos describen es el shock o el trauma, ¿sí? Aquí en este proceso es lo que les explicaba ahorita de lo fuerte que es dar la noticia, ¿no? Cómo nos dieron la noticia, cómo nos enteramos de la pérdida de esa persona. El proceso me hablaron por teléfono, estuve yo al frente, estuve con ella, estaba ya muy enferma. Aquí habla de la despedida, no me pude despedir, aunque el concepto es un poco cuadrado para la despedida, pero sí es significativo, ¿no? Cuando la vi por última vez, ¿sí? Y empezamos a ahondar a todas las circunstancias alrededor de la muerte. Y nuestro cerebro, hay un proceso que las personas que son psicólogos no podrán explicar un poquito mejor, ¿sí? Pero sí hay un proceso de trauma. Gracias. Si hay un proceso de trauma que nos bloquea nuestro pensamiento, ¿no? Al recibir nosotros la noticia, ¿sí? Nuestro cerebro va a buscar dentro de todo lo que ya tiene registrado de nuestra vida, cómo afrontamos o cómo resolvemos, ¿sí? Los shocks o las noticias que ya nos han pasado antes. Es por eso lo importante de aprender de la muerte que veíamos en el primer punto, ¿no?
de poder también traer recuerdos significativos para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y nos vuelve a recordar, ¿sí? Cómo lo recibimos, si nuestro cuerpo se comprimió, si nos estrujamos el estómago, si nos envolvimos, o si nos abrazamos. Todos esos procesos se recuerdan, ¿sí? En el sentido cuando estamos recibiendo la noticia, ¿no? Y ese recuerdo nos va a llegar en todos los procesos o en todas las etapas de estas fases y dimensiones. Tenemos que hablar de esto. Quizá el tiempo significativo para hacer el duelo, al menos aquí en nuestra región, pues está la parte de los novenarios. Si somos católicos, ¿no? Hacemos una parte de los novenarios o hacemos tres misas, o también la parte de los mormones. Creo que su proceso dura un mes de duelo, ¿no? Con la persona. Entonces sí va a depender todo este shock o este trauma del cómo vamos a estar reviviéndolo. O cuando llega un familiar que nos pregunta cómo fue, cómo estás, o alguien que no vimos en ese momento. Entonces este proceso llega a nosotros conforme vayamos viviendo los días posteriores a la muerte de la persona, del ser querido. Después viene otro estado, otra fase, ¿no? Que es la de la negación o la protección, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan fuerte nuestro shock, nuestro dolor, que nosotros negamos, ¿sí? Creemos que estamos soñando, y más si está entre los primeros días, ¿no? Cuando tenemos que encargarnos de todos los procesos del velorio, los procesos del duelo. ¿Sí? Llega un momento en que nuestra cabeza nos pregunta, ¿es en realidad? ¿Estoy viviendo esto? ¿Sí? Y ya puede haber en esta fase, pues, negación, mucho enojo, ¿sí? Mucho enojo también, incluso con, si somos católicos o cualquier religión, con Dios, ¿no? Del por qué. Empezamos a preguntarnos, empezamos a cuestionarnos, ¿sí? También hay igual incluso si es un duelo complicado, puede haber mucha agresividad. ¿Sí? Puede haber también incluso mucho cambio de energía, ¿no? De lo que estamos sintiendo, precisamente porque no comprendemos lo que está pasando, no comprendemos qué vamos a hacer posterior a esta pérdida. Y en ese sentido, tenemos nosotros como acompañantes o como tanatólogas estar ahí para dar apoyo. Como les digo, el momento en que una persona habla para pedir apoyo, ¿sí? En ese momento se está llevando su proceso de duelo, porque es muy natural pedir ayuda, ¿sí? Es muy natural hablarle a alguien de confianza, que le contemos cómo estamos en ese momento, ¿sí? También aquí muchas veces nosotros vamos al velorio, ¿no? Y lo que le comentamos a la persona es, háblame si necesitas algo, ¿no? Dime si necesitas algo, ¿sí? Mucha parte o mejor dicho, la recomendación en esta parte es hablar nosotros, ¿no? Si vemos que la persona está en ese proceso, una llamada a tiempo, que nosotros le hablemos, es también un regalo, ¿no? Que le podemos dar en esa parte. Sabemos respetar el dolor, ¿no? Si nosotros también ya pasamos por eso. Sin embargo, el apoyo es muy, muy significativo en esta parte de la negación. Sí podemos enfrentarnos a una persona enojada, a una persona agresiva, a una persona, pues, con muchos cuestionamientos, ¿no? Precisamente porque en esta etapa, pues ella está tratando de tomar decisiones, está tratando de hacer cambios en su vida, está tratando de asimilar lo que está pasando, ¿no? Entonces, es muy significativo, y aquí por eso la palabra apoyo está en mayúsculas, ¿no? Porque es muy bueno dar ese apoyo en esa fase. Ya después de toda esta negación, y que llega el shock, y que nos volvemos a la negación, al enojo, y que ha pasado un determinado tiempo, ¿sí? Viene la parte de la tolerancia, ¿sí? La tolerancia aquí en este sentido es dejarnos sentir el dolor, ¿sí? Es cuando nuestra cabeza ya está manejando nuestros sentimientos, ¿no? Si tenemos ayuda profesional como un psicólogo o como un tanatólogo,
ellos nos van a ir dando la pauta de nuestro tratamiento, ¿no? Si solamente estamos acompañando a un amigo, nosotros vamos a ver es cómo él mismo, ¿sí? Empieza a hablar de la persona que se fue, nos empieza a compartir sus emociones de dolor, de aflicción, obviamente también de desamparo, ¿no? El cómo se siente, ¿sí? Sin embargo, también empieza a querer salir, ¿no? A decir o a poner a la persona ya sin un estado de negación, sino un estado de acompañamiento y honor a la persona que se fue, ¿no? Esta persona que nos está compartiendo puede regresarse a enojarse o puede regresarse a vivir su dolor de la pérdida. Sin embargo, ya está saliendo, o sea, ya está hablando de una vida sin esta persona. Aquí algo muy importante no es el olvido, ¿no? Porque todos los que hemos pasado por algo, sabemos que el olvido no llega, ¿no? Es transformar el recuerdo, ¿sí? Porque cada recuerdo va a encender la mirada de la persona que ya no está, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestras mismas fortalezas, ¿sí? Empezamos a resignificar todo el dolor o la aflicción que estamos sintiendo hacia un recuerdo de la persona querida. Y dentro de la tolerancia también nos podemos regresar a la negación, a la evasión. También tenemos o volvemos a recordar el momento en que nos llamó la noticia, las circunstancias que se dieron, ¿no? Y podemos igual incluso otra vez volver a esa etapa, aislarnos, no querer la compañía, no volver a las situaciones normales o a la rutina, ¿sí? Eso es normal siempre y cuando, como les decía, no hay un tiempo que decir, pero sí ciertas actitudes que ya nos estarían presentando ante un duelo complicado, ¿sí? Aquí nosotros, tanto como tanatólogos, como personas que estamos acompañando a alguien o amigo, sí tenemos que tener la claridad para levantar la mano, ¿sí? Y pedir apoyo profesional, ¿no? Ya sea de un psicólogo, ¿sí? O de otra persona profesional, de un doctor, si acaso estamos viendo que la persona ya va también en declive físico, ¿sí? Porque es importante estar siempre atentos a estas personas y poder referirlos a los profesionales, ¿no? También sabemos nosotros de cuando ya no es, el acompañamiento ya no es suficiente para poder dar este apoyo, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante estar atento a la persona, acompañándolo en esta tolerancia, ¿no? Para ver y levantar la mano en las circunstancias específicas para poder apoyarlo ya cuando es un duelo complicado. Y se habla ya de una etapa de crecimiento y transformación, ¿sí? Igual incluso aquí también el video nos ponía la trascendencia, ¿no? Cada persona trasciende con ella misma, con su familia, en el concepto que ella defina. El sentido del duelo es dar el resignificado de la pérdida, ¿sí? Transformándolo en amor y alegría, ¿sí? Primeramente hacia nosotros mismos y después hacia los demás. ¿Sí? Si recuerdan todas aquellas dimensiones o todas aquellas puntos de situaciones dimensionales o conceptos de las redes sociales que teníamos, ¿sí? Todo esto se va fortaleciendo, ¿sí? Y aquí hay un concepto nuevo que se le llama resiliencia, ¿no? Pero aquí la resiliencia es lo que nosotros conocemos como qué fuerte es esa persona, porque a pesar del dolor o del proceso que está saliendo, ¿sí? Ha salido a flote, ya llevó a buen término a su familia, la está apoyando a su familia. Puede igual incluso dentro de la familia dar apoyo, ¿sí? a las demás personas. Si, por ejemplo, el caso de la pérdida fue la mamá o el papá, ¿sí? Esta persona da apoyo a sus hermanos, a sus tíos, ¿sí? Entonces se vuelve un centro, un núcleo de amor y alegría
y se habla de una persona resiliente, ¿no? Recuerden que todos tenemos una resiliencia o una tendencia a ser felices, ¿no? Entonces, este sentido de crecimiento y de transformación nos llega al final del proceso del duelo. Y eso es lo resignificante, lo que nos llevamos todas las personas que hemos pasado por pérdidas muy significativas, ¿no? Que al final siempre llega una palabra, un sentimiento, un recuerdo, una mirada, una experiencia, ¿no? Que nos hace reconocer lo que fue la vida de la persona que ya no está, ¿sí? Y sobre todo tratar, ¿sí? de aplicarlo a nuestra propia vida para poder seguir teniendo relaciones significativas con todo lo que estamos aquí. Estas son las cuatro etapas o los cuatro estados o dimensiones en los que se presenta un duelo normal. Aquí en este proceso emocional, ¿sí? Les comentaba la importancia de estar las respuestas del sistema neurobiológico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todos reaccionamos diferente, todos somos una persona única, si todos tenemos nuestra vivencia personal, sí, que nos hace únicos y valiosos, ¿sí? Entonces, dentro de este proceso del duelo, estar acompañado es muy, muy importante, precisamente porque la persona nos conoce, ¿sí? También el tanatólogo nos llega a conocer si seguimos el proceso tanatológico del cual nos instruyeron, ¿sí? Sin embargo, lo más importante es el entendimiento con la persona que está viviendo el duelo. Sí tenemos que estar atentos a la sintomatología física, ¿no? Si duerme, si come, si está atento, ¿sí? ¿Qué tanto tiene sus pensamientos? ¿Qué es las frases que nos comparte? ¿Sí? Si cada uno está viviendo su dolor, ¿sí? Si es en una casa, el ejemplo que seguíamos de la pérdida de un papá, y cada quien vive aislado su dolor o lo comparten, ¿sí? O hay una dinámica de familia ya de confianza y de apoyo mutuo en todas estas pérdidas, ¿sí? Todo eso es lo que va a referenciar el duelo y la emoción. Y al final la emoción de asimilar la experiencia, ¿no? De hablar de nosotros mismos, de lo que acaba de pasar o por lo que estamos viviendo, ¿sí? En esta parte, la experiencia, como les decía, llega a ser muy importante la manera en cómo nosotros lo compartimos. Le llamamos paciente en este sentido de tener a una persona que estamos acompañando, ¿sí? Sin embargo, el proceso, como les decía y lo vuelvo a reafirmar, es también al momento de nosotros vivir una pérdida o alguien muy cercano que esté viviendo la pérdida, ¿no? Aquí el punto de las acciones que nosotros hacemos para también poder ayudarlos, ¿sí? Es escucharlos, ¿sí? Escucharlos con una escucha activa, de esa escucha en el que estás ahí en ese momento con esa persona, ¿sí? Precisamente para poder reafirmarle lo que esta persona está viviendo, no creerle toda la historia. ¿Por qué? Porque recuerda que esa persona vivió un shock, ¿sí? Está afrontando un proceso que todo lo que él diga es como él vivió, ¿sí? Es importante escuchar su historia, ¿sí? Quizá haya sido diferente, quizá no fue así cronológicamente, pero es importante darle el crédito a la persona, ¿sí? Y de expresar las emociones tal y como vivió la experiencia, ¿sí? La escucha se vuelve muy, muy importante porque esta persona está desahogándose todo con nosotros, ¿no? Sí hay que tener importante, como ya les decía, a las manifestaciones físicas, a lo que nos dice, a todo lo que está compartiendo y sobre todo entender que este momento en el que nosotros lo estamos acompañando es de la otra persona. Seamos
claros en el que lo que él nos está contando es lo más importante que ha vivido en esta pérdida. Entonces, sí hay que estar con él desde la forma de afrontar, de cómo está afrontando el duelo, ¿sí? También del apoyo, ¿sí? Si él nos está pidiendo algo en específico que necesite, ¿sí? En ese sentido vamos nosotros a acompañarlo y vamos a ver dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Si lo podemos ayudar en lo que nos está pidiendo y también clarificar sobre lo que nos está pidiendo. Hay que sentir la experiencia si tiene algún impacto, ¿no? También es importante conocer primero con esta persona, como les decía, las dimensiones o toda su red social o la red con sí mismo que tiene alrededor, ¿no? Precisamente para ver si hay alguna persona que depende de él que está siendo también afectada, ¿no? Esto se basa mucho en cuando hay un duelo en la familia. Sí, por lo regular los niños, ¿no? Los niños no los queremos involucrar o sí los involucramos dependiendo de la maduración de la familia. También hay que estar atento de ellos, ¿no? Dependiendo de la edad, ¿sí? También cómo afrontan una pérdida y sobre todo escucharlos, ¿sí? Porque también los niños ya a partir de cierta edad, más de 10 años en adelante, también ya ven la muerte de otra manera. Entonces aquí parte de estar acompañando a esa persona que tiene pérdidas es estar viendo quién está a su alrededor, precisamente para ver en este caso cuál sería el impacto también hacia esa otra persona. Y siempre es la persona es la que va a tomar la iniciativa si quiere pasar de la etapa de tolerancia que les hablaba, de contar o de significar o de hacer cosas como a lo mejor ya doblar la ropa de la persona que ya no está o cerrar su cuarto. Todo esto, de esta persona deben de salir las ideas. Si nosotros solamente lo estamos escuchando y acompañando. Todos estos procesos de acciones, la otra persona es la que nos la debe de dar, precisamente para no invadir o no complicar su proceso que él está viviendo. Va a llegar un momento en que la persona va a hacer estas iniciativas, ¿no? Nosotros solamente tenemos que acompañarlo y estar alertas a todos esos cambios para poder ayudarlo a vivir su duelo. Y también desde nosotros mismos expresar el amor y la vulnerabilidad, ¿no? Porque precisamente si entendemos ese dolor universal que es la pérdida de alguien, es porque ya vivimos esa pérdida. Ya sabemos nosotros lo que es ir a enterrar a alguien. Ya sabemos lo que es despedirnos en ese momento de la persona. Ya sabemos lo vulnerable que se puede sentir el abrir la puerta de la casa el primer día que ya no va a estar. Entonces, todos esos sentimientos y todos esos momentos los podemos expresar con amor y con comprensión hacia la otra persona, siempre tomando en consideración que la otra persona ahorita es la que necesita nuestro acompañamiento y nuestro apoyo. Ese sería el principal punto. Aquí hablo un poco de las habilidades, esta parte me la voy a pasar porque lo he estado repitiendo en los conceptos, ¿no? Y el proceso de acompañamiento, ¿sí? Es exactamente el punto de estar con el otro, ¿no? De estar presente en el otro en el momento en que nos está compartiendo su pérdida. En eso se centra el mayor punto de lo que es el arte de acompañar, ¿no? Lo que a nosotros nos dan como una formación tanatológica. Y aquí dentro de este marco de la tanatología entran los cuidados paliativos, ¿sí? Aquí dentro de su teoría, Elizabeth Kubler-Ross nos enfoca mucho a los moribundos que ella trataba, ¿no? Porque los cuidados paliativos nos llevan a ver que hay que aliviar el dolor físico cuando ya no se puede curar, ¿sí? No hay razón para que una persona, ¿sí?, que ya esté al final de la vida pueda sentir dolor físico, ¿no? Entonces aquí entran una situación de cuidados paliativos que ya se refieren mucho al concepto médico, ¿sí?
para usar precisamente pues fármacos que ayuden a reducir este dolor, ¿no? El fármaco más conocido pues es la morfina, ¿no? Precisamente que se le puede dar a una persona, sí, que ya está al borde de la muerte y que está sintiendo dolor. Entonces, toda esta parte de los cuidados paliativos se llevó a hacer, ¿sí? Instituciones que llevan este cuidado de las personas precisamente para aliviar cuando ya no se puede curar, ¿sí? Y en el sentido de estar junto a un moribundo, sí, hay que respetar su silencio y el silencio de lo que él nos quiera expresar. ¿Sí? Y lo que él nos quiere expresar, él nos estará dando un regalo maravilloso, ¿no? Porque es una despedida, ¿sí? En una persona que ya está al borde de la muerte. Como les digo, aquí la esencia del acompañamiento se da mucho en las enfermeras, pero también hay personas o hay todas que están acompañando en este proceso. Y también aquí, no está en la presentación, pero sí es una parte muy importante, que es el cuidador de esta persona. ¿Sí? El cuidador de esta persona también viene a ser una persona muy importante dentro de este proceso de cuidados paliativos, porque esta persona del cuidador, ¿sí? Es la que ya está afrontando la pérdida, ¿sí? Ya sea de su familiar, de su ser querido, o si es una enfermera, no, de la persona que se va a ir. Entonces, si se fijan, el concepto de la enfermera y del cuidador, sí, también es muy importante aplicar toda la parte del acompañamiento para poder también resaltar ahí lo significativo que es estar cerca de una persona que ya está por morir. Y dentro de todos estos cuidados paliativos, ¿no? Si nosotros referimos ya la ayuda, hay muchos profesionales, sí, que están atrás de un cuidado paliativo, ¿no? Hay psicólogos, hay médicos, hay guías espirituales, hay fisioterapeutas por si tienen alguna complejidad física, hay voluntarios, ¿no? Hay voluntarios como la parte de tanatología, que es la que les mencionaba, ¿no? Hay terapeutas ocupacionales, hay enfermeros y sobre todo el sostén está la familia. En todo este proceso que se vive, es muy significativo poder estar al tanto precisamente para poder llevarnos el mejor regalo que nos pueden dar estas personas. Al final, la conclusión, ¿sí? En la parte de la tanatología, por lo regular se representa como una mariposa, ¿no? Aquí la mariposa es la esperanza de una nueva vida. Si conocemos el proceso biológico de la mariposa, pues es que precisamente pone unos huevecillos, ¿no? Se convierte en una oruga, ¿sí? Después está una crisalda, esta crisalda madura, ¿sí? Y dentro de la crisalda tiene que romper con mucho dolor y con mucho esfuerzo la mariposa, ¿sí? Tiene que romper esa crisalda para al final, ¿sí? Hacerse mariposa. Entonces, en este sentido de Elizabeth Kubler-Ross pone esta analogía de la mariposa, ¿sí? Precisamente para poder acercarnos a lo que es nuestra muerte, ¿sí? Nuestro ritual, conocer nuestro epitafio, ¿sí? Y sobre todo tomar decisiones vitales ya en vivo. ¿Sí? En vivo, ahorita que estamos vivos y que tenemos la oportunidad de estar con nosotros mismos y con los que queremos y las personas que están a nuestro alrededor, vivir de tal forma, ¿sí? Que al mirar hacia atrás, no la mente saber desperdiciado la existencia, vive de tal forma que no lamente las cosas que has hecho, ni desees haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenamente y vive, solo vive. Esto lo dice Elizabeth Kubler-Ross. Con esto terminaría. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Si alguien quiere hacer una pregunta, pueden prender su micrófono y hacer la pregunta. Hola, Mercedes. Primeramente quiero agradecer tu plática, muy interesante. Y me llamó la atención algo donde mencionabas de tomar la iniciativa, ¿sí? Ese punto se me quedó muy grabado, porque quiero preguntarte si te refieres
a que la persona que acompaña al que está sufriendo la pérdida no tiene que preguntarle, ¿no? O sea, puede ayudarlo, estar al lado de él. No sé, yo te mencionaba también la comida, pensaba en eso, como que llévale comida, no le preguntes, ¿quieres comer? ¿Sí te refieres a eso? O no preguntar, ¿quieres que te acompañe? Sino ir y acompañarlo, que a lo mejor la persona está tanto en su sufrimiento que no tiene la capacidad de tomar decisiones. Y si alguien cercano que lo conoce toma la iniciativa, creo que le puede servir. ¿Te referías a eso? Sí, Maritza, de hecho, el punto de la iniciativa debe de salir del que estamos acompañando. Todos los ejemplos que tú mencionaste son apoyos que nosotros damos. Por lo regular, bueno, en tiempos antes y en mi familia se acostumbraba a llevar la comida después del velorio, después del entierro, ¿no? A la familia, precisamente para compartir. Todo eso es ayuda. Pero ya cuando estás en el apoyo, en la plática con esta persona, porque muchas veces nosotros como amigos pues solo escuchamos, ¿no? Y tratamos de estar cerca, ¿sí? La recomendación es, Maritza, no decirle, oye, sal y escribe un poema o limpia todo el cuarto, o sea, no todas esas iniciativas deben de salir de la persona. Precisamente porque como nosotros no estamos todo el día con ellos, no sabemos cómo va evolucionando su apoyo. El apoyo específico de estar con ellos es, como dices, una llamada, un mensajito, es hacernos presentes. Ese es el punto. Gracias. A ti. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Sí. Digo, muchas gracias por su plática, estuvo muy clara su explicación. También digo, pegado a lo que comentaba ahorita la compañera, donde decía de lo de comer, mencionaba lo de mirar y tocar. El hecho de mirar a las personas y tocarlos, o sea, cuando están pasando por un proceso de duelo. Digo, es una de las cosas que me llama la atención, porque cuando vamos a un funeral pensamos que por decir muchas palabras vamos a ayudar a la persona, y me he dado cuenta que no es así, que nada más con darles un abrazo ya ellos sienten que los estamos acompañando. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Y sí, exacto. Digo, el mirar y tocar es un regalo, ¿no? Y ya si conoces a la persona, pues puede haber personas que son muy platicadoras o que ayudan, ¿no? El punto de la mirada y del abrazo es precisamente de manifestarles nosotros eso que tú dices de estar con ellos. Tengo entendido que ahorita precisamente por la pandemia, el proceso de duelo no se está viviendo como se vivía antes. O sea, ese abrazo que ahorita pues no se puede dar, que no deberíamos acercarnos, como que sí está faltando y la gente está quedándose con esas partes necesarias del abrazo, del acompañamiento, como que te dicen, ahora es más a palabras, como dice Juani. O sea, realmente es más, yo considero más importante el abrazo que las palabras, porque las palabras podemos confundir, le decimos, ay, no, lo siento mucho, pues no lo sentimos como realmente la persona lo está sintiendo. O sea, siento que esas palabras son vacías en cierto punto, es más el abrazo, es simplemente el estar presente, pero esos huecos que están quedando ahorita, pues están ocasionando mayores problemas en cuanto a dificultad para superar los duelos, porque está faltando ese acompañamiento. Que ese abrazo, ¿qué opinas, Mercedes, de eso? Sí, Maritza, tocaste un tema pues que está ahorita del cómo vivir, ¿no? Y aparte muy complicado, o sea, de hecho, de entrada ya es un duelo complicado, porque también se hablaba, digo, desde el hospital, si la persona falleció en el hospital, de que ya no lo viste, ¿no? O sea, ya no supiste, y muchas circunstancias dentro del COVID que nos están dando dificultad para manejar, o igual incluso desde un inicio un duelo complicado, ¿no? Ya hacerlo complicado, ya ahorita nuestros psicólogos nos deberían de ayudar precisamente en ese sentido, porque sí es muy difícil superar esa parte normal que teníamos nosotros, ¿no? Del abrazo, del acompañar, igual incluso de estar ahí junto con la familia y hacernos presentes, ¿no? Ahorita también a través de una pantalla estamos tratando de cubrir esas necesidades,
pero sí el abrazo, digo, todos esperando a que pase pronto esto, no precisamente para abrazarnos nosotros también, porque recuerdo mucho que también comer, ¿no? O sea, comer a 2 metros de distancia, 1 metro de distancia, pues también eso nos hace ver, y eso que no es un duelo de muerte, no es un duelo normal que también cada uno de nosotros estamos viviendo. Entonces, sí, Marisa, digo, para los duelos en esta situación de COVID, sí hay otras recomendaciones como tanatólogos, igual y en un sentido, la próxima semana de Joaquín y Rodinaldo vamos a tener la ternura de acompañar. Sí, entonces ahí podría agregarles algo de esto, de este punto, si encuentro información válida para poder compartírselas más. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar, ¿cómo se forma una tanatóloga hablando académicamente? Si es a través nada más de así charlas a través de ustedes que ya son unos profesionistas, o hay una carrera en especial, hay una escuela, una formación académica para un tanatólogo. Sí, Ana María, sí hay, de hecho ya hay una carrera universitaria en la Ciudad de México, sí, para ser tanatóloga. El proceso de formación que llevamos nosotros, o que al menos yo he llevado, lo inicié en la maestría. Sí, en la maestría de desarrollo humano de la Ibero nos dieron esta entrada para lo que era la tanatología, y hay diversas instituciones, entre ellos la Ibero también. Sí, y aquí en Monterrey tenemos la fortuna de tener a la Fundación de Elizabeth Kubler-Ross México, ¿sí? Donde imparten estos diplomados tanatológicos. ¿Sí? La formación que te dan es muy cuidada, ¿sí? Precisamente por el hecho de estar tratando con personas, ¿no? O sea, cuando nosotros tratamos con personas debemos de tener mucho cuidado en el sentido de poder direccionarlas bien a un profesional de la salud como un psicólogo. Siempre tenemos que tener la referencia psicológica precisamente para poder ayudar en estos duelos complicados. Pero sí, ya es oficial, y sí hay más, la carrera universitaria creo que solamente está ahorita en la Ciudad de México, pero ya se está abriendo con otras instituciones, Ana María. Bueno, mira, yo realmente estoy muy interesada, tengo mucho tiempo de estar buscando estudiar tanatología. Yo soy trabajadora social y criminóloga, entonces, pero trabajo en el área de educación especial con familias que tienen personas con discapacidad. Entonces, ellos a veces tienen muchas pérdidas por cuestión de salud, y a mí me gustaría estar preparada para apoyar esas 80 familias con las que yo trabajo. Entonces, he andado buscando, una amiga me mandó esta publicación, y de verdad que me interesó mucho el estar aquí. Si tuvieran alguna información, algo que me pudiera servir, yo estoy dispuesta a entrar a cursos, a lo que sea. Sí, claro, si quieres por medio de Joaquín o de Rodinaldo, te paso los datos de la fundación. La fundación está aquí, aquí en Monterrey, y yo te puedo pasar la información. Qué linda, gracias. Que tengan buenas noches. De qué, buenas noches. Pues yo creo que... Pues muchas gracias, y ya no hay preguntas. Te agradecemos bastante, Mercedes. Nada más antes mencionar que esta es la primera parte de la conferencia de tanatología. La segunda parte sería el próximo martes, que es 1 de junio. Esta conferencia, que fue por Zoom, se va a tratar de subir a la página de la parroquia para que los que no tuvieron oportunidad de conectarse al Zoom hoy vean durante la semana esta primera parte, y en la segunda parte que tengan la oportunidad de conectarse otra vez al Zoom, ¿verdad? Te agradecemos bastante, Mercedes, tu disposición, tus ganas de transmitir
esto que estamos todos padeciendo, esta pérdida, desde pérdida de nuestra libertad, de poder movernos. Durante todo este año último de la pandemia, pues perdimos muchas cosas, no solamente de muerte, aunque muchas familias sí perdieron muchos familiares, ¿verdad? Te agradecemos y pues la próxima semana los invitamos a todos a conectarse otra vez a las 8 de la noche. No sé si quieras terminar con alguna frase, Mercedes. No, pues, Joaquín, pues solamente agradecerles a ustedes el tiempo, a los que se dieron tiempo también de participar, invitarlos para la próxima semana con la ternura de acompañar y sobre todo lo que nos dice Elizabeth, ¿no? Vivir y con sinceridad y plenamente a vivir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias y Joaquín. bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.